Reflexiones en el camino. Meditaciones forjadas a lo largo de la carrera cristiana para aliento y edificación de los creyentes en el Señor Jesucristo. 30 de octubre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, Ezequías abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Segundo Crónicas 29:3. Volviendo siempre al fundamento. En el versículo citado arriba, habían pasado poco más de 150 años desde que el templo de Salomón había sido completado y dedicado. Ahora estaba cerrado, lleno de inmundicia. No se ofrecían sacrificios a Dios, hacían caso omiso de las Escrituras y el pueblo honraba a ídolos. Segundo Crónicas 28, del 24 al 25, y 29, del 4 al 7. El Señor estaba airado contra Israel y les había entregado a sus enemigos. Hubo otros reyes anteriores y posteriores que hicieron reformas, pero a una escala inferior. Podríamos decir que Ezequías es el gran restaurador, aunque no fue el único. En la historia de la Iglesia ha pasado lo mismo. Desde los días gloriosos de Hechos capítulo 2, alrededor del año 30 después de Cristo, cuando el Señor formó su amada Iglesia, hubo fidelidad mientras hubo persecución. En el año 325, el emperador Constantino adopta la religión cristiana como la oficial del Imperio Romano. Cesan las persecuciones y empieza a ser popular y ventajoso ser cristiano. Pronto después empieza a haber mezcla entre el poder político y el religioso. Más tarde la Iglesia llega a ser muy poderosa y en su expansión empieza a cristianizar el mundo por la fuerza y a tolerar que las costumbres paganas, incluida la idolatría, entraran en las congregaciones cristianas que para entonces ya contaban con pomposos templos y muchos bienes. Por el año 1500 había ya mucha corrupción y muchos abusos. A través de todo ese tiempo de decadencia, hubo creyentes que el Señor levantó para vivir con fidelidad a Él, quienes hablaron de la necesidad de volver a la palabra de Dios. Muchísimos fueron muertos por esa fidelidad y no hubo reforma en lo que se denominaba iglesia. Después de varios mártires, finalmente el Señor permitió que el 31 de octubre de 1517 Lutero expusiera sus famosas 95 tesis, en las que se señalaba las cosas que se debían cambiar en la Iglesia católica. Con ese hecho se inicia oficialmente la Reforma Protestante, que después de varios años consolidó sus 5 solas, basadas todas en la supremacía de la palabra de Dios. En esencia ocurrió lo mismo que el tiempo de Ezequías descrito arriba. Las verdades rescatadas por la gracia de Dios en la Reforma necesitan ser rescatadas en nuestros días también. La autoridad final para el cristiano debe ser solo la Escritura, sin añadir los mandamientos de hombres. Marcos 7:13. La salvación es solo por la fe en la obra de Cristo y solo por gracia, no por obras. Efesios 2 del 8 al 9. Podemos ser salvos solo por Cristo. Hechos 4:12. De tal manera que nadie se gloríe, sino que se dé solo a Dios la gloria. Efesios 1 del 3 al 12. El Señor nos ayude a permanecer y a crecer en esas verdades para nuestro bien y para su gloria.